Vale, pues buenas tardes, retomamos las ponencias. Tenemos a Belén Causapé. Belén es doctora en Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza, profesora del Máster de Relaciones de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo de la mencionada universidad y miembro del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. Ha participado en distintos grupos de investigación, estando su línea de investigación, valga la redundancia, inserta en la historia de la educación y desarrollo profesional de las mujeres, con especial atención a la disciplina de Derecho y mujeres aragonesas. Hemos descubierto además que tenemos varias cosas y líneas abiertas en común. Y bueno, hoy nos presenta Pioneras en pasado, en interrogante continuo, de nuevas jóvenes universitarias a profesionales precursoras de la conciliación, especial referencia a las letras y el derecho en Aragón. Bueno, pues muchas gracias, Belén, por asistir. Es un placer tenerte aquí, cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias, Inma. Muchas gracias por invitarme y contar conmigo para este curso. La verdad que la que estoy encantada de estar aquí y agradecida soy yo. O sea, este curso tendría que multiplicarse en muchas sedes e incluso en el ámbito universitario. ¿Por qué digo esto? Porque día tras día constato, como habréis constatado también muchas de vosotras, que nuestros universitarios no conocen esta historia, no conocen su pasado. Hablaba Josefina, ¿no?, al principio de la mañana de la importancia de la memoria. Pues es que nuestros jóvenes, en una inmensa mayoría, aunque nos parezca que hoy, ¿no?, en el siglo XXI, estos temas están mucho más difundidos, pero sin embargo el porcentaje de jóvenes que saben de esta historia, ¿no?, que estamos contando, que vamos a contar estos 2 días, pues es muy bajo. Es muy bajo. La inmensa mayoría empieza en la universidad. Sí, han oído hablar de igualdad, de tal, de cual, pero realmente no saben el camino que se ha recorrido para que ellas, nosotras, estemos hoy en las aulas universitarias, ¿no? Ya ni os cuento ellos, ¿no?, si saben o no saben lo que... Entonces, yo tengo un sueño. Mi hija mayor va a empezar este año la universidad y mi sueño sería que mi hija y cada generación que venga detrás pueda participar en sus primeros días en la universidad de la conferencia que ha impartido, por ejemplo, Consuelo al principio, ¿no?, del día. Porque francamente, creo que entenderían muchas cosas que ahora mismo ven pero no entienden. Y aquellas o aquellos que tienen dudas todavía de que la igualdad todavía está en peligro, que no está conseguida, que quedan, como nos contará mañana Pilar, muchos retos, ¿no?, muchos retos que conseguir, pues se darían cuenta, creo, automáticamente, ¿no?, como el ejemplo este que contaba Consuelo de la estudiante, que decía, fue como que que de repente de la ceguera pasé a ver. Pues es que, sinceramente, escuchar a Consuelo es eso, ¿no? Y creo que ahondar en este tema y saber cómo fue todo, pues te quita una venda de los ojos y además de una manera sin sesgo ideológico ninguno, sino simplemente con hechos históricos que fueron así, que son innegables porque están rigurosamente acreditados y ya a partir de ahí ya cada uno que elabore sus juicios, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si lo conseguiremos pero la verdad es que transversalmente creo que en todos los universitarios deberían tener, entre otras cosas, una formación humanística y saber de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Pero bueno, os presento aquí unas cifras, ¿no?, de las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras, en las cuales podemos ver que el tanto por ciento de mujeres pues es fantástico, ¿no? Incluso hay algunos que ven peligrar ahí, ¿no? Como decían en el cuerpo de registradores, vemos un peligro de feminización de la profesión si solo pueden entrar las mujeres en los registros de la propiedad, ¿no?, a ser registradoras, y entonces pues lo vamos a prohibir también, no vaya a ser que se nos feminice. Pues bueno, aquí el riesgo de feminización en la universidad creo que ya es un hecho, ¿no?, con estas cifras.
Si vamos a la Facultad de Ciencias o vamos a la Facultad de Medicina, pues bueno, y además vemos que esto ya está consolidado, ¿no? Porque empezamos en el año 2000 y estamos en el curso 2021, está consolidado. Vale. Pero claro, esto enlaza con lo que empezaba diciendo, ¿no? ¿Son conscientes estos porcentajes de alumnas y de alumnos que esto no ha sido la tónica habitual no hace tanto tiempo? Pues bueno, quizá los alumnos más reflexivos, cuando vean otras cifras, ¿no?, como las de otras facultades, puedan detenerse en esto que sí que es bastante conocido, ¿no?, que las ingenierías y arquitectura y demás, de repente hay un elemento de distorsión. ¿Qué pasa? Que solo hay en esas disciplinas un 14,98% de mujeres en el 2010, y en el siglo, o sea, en el curso 2021 un 26,66%, ¿no? Ahí, bueno, a estudiantes que a lo mejor son más todavía, ¿no?, le dan más vueltas a las cosas, dirían, hombre, pues a mí también me llama la atención, ¿no?, este 76%, 76%, 85% en ciencias de la salud, 89% en algunos años, ¿no? Quizá también eso les llamaría la atención. Porque yo creo que nos tiene que llamar la atención y luego veremos, ¿no? Si ya damos un paso más y vamos a ver el profesorado, porque esto que comentaba de la falta de memoria histórica de dónde venimos en la universidad, se puede extrapolar también perfectamente al profesorado. El profesorado universitario, en una parte importante, tampoco conoce tanto o no tan en profundidad, por lo menos la experiencia que yo he tenido, esta historia, ¿no? Conoce algunos casos, algunos detalles, tal, pero no sabe muy bien los entresijos estos que nos cuenta muy bien Consuelo, ¿no?, de dónde venimos y por qué y cómo fue exactamente. Si vamos aquí, pues bueno, es verdad que en la Facultad de Derecho tenemos un 41% ya, este año 2021 ha habido un empuje importante en los últimos años. Bueno, ahí estamos, es una cifra que hay que vigilar, ¿no?, porque yo también he constatado que muchas veces cuando se da ahí un empujón empiezan a surgir, ¿no?, pues las primeras mujeres en puestos relevantes, empiezan a subir los porcentajes y de repente te das cuenta que llega una mujer, por ejemplo, la decana del Colegio de Procuradores. En Zaragoza no, que todavía no la ha habido, por cierto, a pesar de ser mayoría en la profesión las mujeres desde hace muchos años, todavía no ha habido una decana mujer en Zaragoza. Pero bueno, en otros colegios, ¿no? Ves de repente que llega y hay una decana en el Colegio de Abogados de Huesca. Y resulta que han pasado 20 años y ya no ha vuelto a haber otra. Entonces, bueno, a mí estas cifras yo siempre cada año las reviso porque para mí están bajo sospecha. Y ya sabéis, ¿no?, que en esto del patriarcado pues se habla de la metaestabilidad del patriarcado y la capacidad que tiene el patriarcado para rehacerse, ¿no? Bueno, un dato que antes comentaba con Isabel, ¿no?, que a mí misma me sorprendió, ¿no? Si vamos a la Facultad de Filosofía y Letras, una disciplina que, bueno, no desde el comienzo, pero sí desde que se abrieron las profesiones, ¿no?, que las mujeres se pudieran presentar a concursos y oposiciones, pues despegó y llegó a tener casi de las más importantes, ¿no?, junto con ciencias en un momento determinado de las primeras décadas del siglo XX. Pues resulta que, fijaros qué porcentaje estamos de catedráticas, resulta que nos ha pasado Derecho. ¿Vale? ¿No? Ahí os lo lanzo esto, ¿no?, porque creo que sería algo importante y al final de la charla lo enlazaremos además con un dato que creo que nos tiene que recordar que lamentablemente debemos estar siempre, como dice Consuelo, que ella siempre sospecha, ¿no?, pues es que debemos estar siempre bajo sospecha o sospechando de las cosas, ¿no? Ahí está el dato, 41%. En Derecho de catedráticas, 25% en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, si vamos a la Facultad de Ciencias y de Medicina, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿No? Hay cifras que hablan por sí mismos. Medicina, nos contaba Consuelo, que era la disciplina donde han empezado en la mayor parte de los países del mundo las pioneras universitarias. Pues ahí tenéis la evolución de los datos.
Y en ciencias, pues bueno, también tuvo su momento de apogeo, ¿no?, cuando las mujeres pudieron entrar en la docencia, también de las ciencias, en los institutos, tal, pero ahora mismo, pues mirad en qué cifras estamos. Bueno. Bueno, aquí os he puesto, por si a alguien le interesan los datos, pues en otras categorías, no están todas exhaustivamente, sí que creo que están las más relevantes. Bueno, estudiarse esto un poco, este cuadro, pues nos puede hacer idea de qué esperanzas tenemos que tener de cara al futuro, ¿no?, de si esas cifras de catedráticas pues, podrán corregir por sí mismas como algunos piensan, ¿no?, que esto va a ser una cuestión de pura inercia, pero yo creo que los datos luego pues no confirman tanto eso de que por sí solas las cifras se corrigen solo por el volumen de alumnas que veíamos en las primeras diapositivas que entraban en las facultades desde hace 20 años. Y es que además te vas más atrás y ya hace años que el volumen de alumnas en las universidades, en las facultades, es muy importante. Y sin embargo siguen sin llegar en igualdad a donde tienen que llegar, ¿no? Entonces, bueno, por sí sola la dinámica, no sé yo. Bueno, lo mismo de otros centros, por si a alguien le interesa, ahí vemos, ¿no? Es curioso, ¿no?, que, bueno, Magisterio tiene un 63%, una disciplina de tradición absolutamente femenina al inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaros en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, también las trabajadoras sociales, inmensa mayoría, y bueno, hay un 36% de ayudantes. Si vamos a titulares, bueno, la mitad. Es verdad también que en estas facultades no solo hay profesorado que está titulado en esta disciplina, ¿no?, en trabajo social, sino que se nutre un poco de la multidisciplinariedad, y entonces hay profesores de Derecho, hay profesores de Economía, hay profesores de Sociología. Entonces, pues bueno, en estos datos habría que entrar a analizar muchos otros factores, ¿no? En Ciencias de la Salud, que hemos visto que las cifras 89% estábamos viendo por ahí de alumnas, ¿no? Pues bueno, catedráticas ahora mismo no hay ninguna en esa facultad, ¿no? Bueno, son datos que habría que tener en cuenta y analizar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, os los quería mostrar. Bueno, Consuelo ya nos ha ilustrado sobradamente sobre aquellas primeras universitarias que tanto camino abrieron, ¿no? Yo lo que quiero traeros aquí es un poco la reflexión de que, por eso decía, pioneras en pasado continuo, porque yo desde el inicio, ¿no?, que empecé a investigar sobre estos temas, he tenido la percepción y la sensación de que es que las pioneras llaman a pioneras, ¿no? O sea, estas primeras pioneras son el impulso más grande que se ha tenido quizá en la historia de la educación de las mujeres hacia cosas muy importantes en temas de igualdad, ¿no? Pero ellas lo que han es impulsado un proceso imparable en el cual es que nos surgen pioneras todos los días. Pero no nos surgen pioneras después de aquellas en las primeras décadas del siglo XX o incluso durante el franquismo, que luego nos hablarán ampliamente del franquismo, ¿no?, otras compañeras. No, es que estamos en pleno siglo XXI y siguen surgiendo las pioneras. Era tan grande, ¿no?, tan grandes los espacios que, como diría Pilar, ni ocupábamos ni habitábamos, que claro, es que ahora ocupar y habitar espacios que durante 20 siglos no nos han dejado ni ocupar ni habitar, pues da para mucho, ¿no? Solo ha pasado un siglo desde todo esto que estamos contando. Pues claro, para contrarrestar 20 de exclusión secular, pues bueno, pues van a seguir surgiendo muchas pioneras, ¿no? Y luego veremos. Yo quiero hablaros de esas pioneras, ¿no?, que llegaron después. Para ello voy a utilizar un contexto concreto que creo que nos permite profundizar un poquito más en la figura, ¿no?, quizá un poquito más biográfica de esas mujeres, pero que enseguida veremos que a pesar de hacer ese ejercicio de localizarlo, ¿no?, en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras, y además de una universidad concreta, la Universidad de Zaragoza, ¿no?, que bueno, sirva a recordar
que la Universidad de Zaragoza, que yo misma he titulado Letras y Derecho en Aragón, pero hay que aclarar que no solo es en Aragón, porque el Distrito Universitario de Zaragoza, durante gran parte del siglo XX, aunaba no solo Zaragoza, Huesca y Teruel como provincias, sino también la provincia de Navarra, la provincia de Logroño, incluso Vitoria. Había muchos estudiantes de Vitoria que venían a estudiar a Zaragoza, Soria. O sea, aunaba una serie de provincias oficialmente, o sea, pertenecían al Distrito Universitario de Zaragoza, pues que hacían que esta localización pues sea más amplia de lo que parece. Eso inicialmente. Pero es que además veremos que estas pioneras, localizadas inicialmente en unas facultades muy concretas, traspasan enseguida con sus logros el contexto geográfico en el que inician, ¿no? Tanto de un lado como para otro. Es decir, tanto las que salen de la Universidad de Zaragoza y ejercen de diferentes maneras en toda España y salen también al extranjero, como aquellas mujeres que siendo figuras relevantes en otras regiones, pues recalan en algún momento en las facultades de Filosofía y Letras y de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Una cosa que a mí, y lo he comentado con algunos otros investigadores, me llamó mucho la atención cuando inicié investigaciones sobre las universitarias, era la movilidad que tenían. O sea, era increíble cómo en un contexto en el que las mujeres, ¿no?, se suponía que no eran tan libres como nos podemos sentir ahora, era increíble el afán que tenían de conocimiento y de formarse y de ejercer su profesión, las distancias que recorrían y los lugares donde llegaban ellas solas, ¿no?, con apoyos, porque eso también es otra cosa que me gustaría aportar al curso, ¿no? Todas estas pioneras, desde luego las protagonistas son ellas, eso es absolutamente indiscutible, pero encontraron apoyos en el camino, si no hubiera sido imposible. Apoyos tanto de mujeres, de sus familias, de sus madres, de sus hermanas, de sus compañeras, pero también de hombres, ¿no? Sus profesores, para empezar, sus profesores. Es verdad que había catedráticos de estos, ¿no?, que se lo hacían pasar. En toda facultad había un catedrático de estos que se lo hacía pasar fatal a estas pioneras universitarias, pero la mayoría, por los testimonios que se han encontrado, era al contrario, ¿no? Les animaban en sus estudios, les apoyaban y bueno, es muy de agradecer también, ¿no? En el caso de la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, la figura de Juan Moneva, que a muchas de las pioneras que os voy a presentar a continuación, incluida su hija, una de sus hijas, les apoyó e incluso les orientó para conseguir ejercer una profesión para las que les habilitaban sus estudios, ¿no?, u otros catedráticos. Entonces, bueno, sus padres, por ejemplo, ¿no?, sus maridos. Entonces, pues bueno, esto yo he de decir que pienso que esto de la igualdad es una cosa de dos, ¿no?, de las dos mitades de la humanidad, o de tres, o de cuatro, o como le queréis llamar. Pero tenemos que estar implicada toda la sociedad, si de verdad queremos una verdadera igualdad, ¿no? Y en el camino de estas universitarias se ve cómo hay apoyos que son insustituibles, ¿no? Bueno, la entrada de las mujeres en la universidad, ¿no? Preguntabais antes, bueno, ¿pero por qué, no? Preguntaba muy emocionada antes una de nosotras, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenían este afán de que no entráramos en la universidad? ¿No? Porque, claro, yo la entiendo perfectamente. Es que yo cuando me enteré de todo esto, que no hace tanto, quiero decir, ya hace años, pero yo ya había cumplido los 30 y cuando me enteré de todo esto, yo misma, ¿no? O sea, quiero decir que es tremendo. O sea, a mí se me pone la carne de gallina cuando pienso estas cosas, ¿no? Entonces, yo le he dado muchas vueltas a esto, como todas las que estamos aquí, ¿no? Pero pienso que, o por lo menos estas son un poco mis conclusiones, ¿no?, que hubo tantísimas resistencias, porque por supuesto que han sido importantísimas para la historia de las mujeres, las artesanas, las campesinas, las proletarias fabriles, y por supuesto que ellas ya han sido mujeres trabajadoras. Claro que sí, hay que darles pues todo el mérito del mundo, porque encima sus condiciones eran muchísimo más difíciles, quizá en muchos casos, ¿no? Pero es que en la entrada de las mujeres en la universidad se da un fenómeno
que ha sido, yo creo que trascendental para la historia de las mujeres, que no se da en otros sectores y hay que valorarlo. Por eso yo creo que el acceso de las mujeres a la universidad ha sido una puerta definitiva hacia la igualdad e imparable, ¿no? Para empezar, porque pone en cuestión, bueno, para empezar y para terminar, pone en cuestión los pilares más importantes en los que se asienta el sistema patriarcal. Para empezar, uno de los principales, y esto sí que es para empezar, el pilar de la inferioridad intelectual femenina. El patriarcado se basa en que las mujeres, ¿no? O se basaba, porque ahora ha tenido que cambiar, ha tenido que mutar para perpetuarse, pero en aquel momento se basaba, desde, como decía Consuelo, tiempos inmemoriales y pasando por su gran valedor, Rousseau, ¿no? En que las mujeres intelectualmente éramos absolutamente inferiores a los hombres. Entonces, primer pilar, que tiran por el suelo, y esto lo sabían, ¿no? los políticos y los que tomaban decisiones y los poderosos del momento, tiraban por el suelo ese primer pilar. Porque desde el principio las primeras universitarias tenían unos expedientes brillantísimos, descomunales, ¿no? O sea, yo he visto registros de identidad escolar que es que da gusto verlos y abruman, ¿no? Porque te sientes pequeñita al lado de esos expedientes, ¿no? Entonces, desde el momento que las mujeres entraron en la universidad, no es que pusieran en tela de juicio, es que desmontaron absolutamente este pilar de la inferioridad intelectual femenina. O sea, uno, fuera. El segundo, como muy bien ha salido aquí, es que ellas no se conformaban con estudiar, ellas querían ejercer su profesión, ¿no? Y además querían ejercer profesiones cualificadas que les dieran un sustento económico importante, ¿no? Segundo pilar desmontado, el de la dependencia económica del varón. Las mujeres, si lograban ejercer profesiones cualificadas, no tenían que depender económicamente ni vitalmente de un hombre. Con un sueldo de campesina o de artesana o de proletaria, vamos a llamarle así, pues colaboraban en el hogar, pero desde luego no podían tener una autonomía. Con estas profesiones sí. Segundo pilar, el de la dependencia, que es muy importante, el que tengamos que depender de, es el que sustenta muchas cosas del sistema patriarcal. Pues segundo pilar, que se cargaba el acceso de las mujeres a la universidad. Ponía en tela de juicio también la organización social y doméstica que había implantado el patriarcado. Las mujeres no querían que la vida doméstica fuera el centro de sus vidas, por lo menos no el centro más importante, sino que ellas se veían capaces de compatibilizarlo con un ejercicio profesional y no eran las que se iban a quedar en casa pensando solo en su hogar, en sus hijos y en su marido. Este pilar es importante y tiene muchas implicaciones. Pero, y por cierto, en este pilar hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que ahora está de plena actualidad, ¿no? Ellas eran muy conscientes desde el principio, en aquel momento, que estaban dispuestas a pagar el precio de la sobrecarga, del sobreesfuerzo, porque sabían que la parte doméstica la iban a tener que afrontar de una manera u otra, unas más que otras, pero que la tenían que afrontar. Pero estaban dispuestas a pagar el precio de ese sobreesfuerzo, a hacer las dos cosas, ¿no? Ahora hemos evolucionado todavía en eso y ya estamos en tesis de no tenemos por qué soportar ese sobreesfuerzo, los hombres tienen que colaborar en la conciliación familiar y el sobreesfuerzo lo tenemos que soportar ambas mitades de la humanidad, ¿no? Pues en aquel momento ese sobreesfuerzo ya estaba, se iniciaba, no se iniciaba porque realmente las trabajadoras de sectores primarios ese sobreesfuerzo también lo sobrellevaban, ¿no? Pero sí que se empezaba a hablar, que es la otra cuestión que quiero introducir, de la conciliación. Fueron estas mujeres que entraron en la universidad las que por primera vez plantearon, no a lo mejor el término, pero sí el concepto de lo que hoy entendemos por conciliación. Ellas idearon, hicieron viable la posibilidad de compatibilizar en positivo las dos vertientes, la vida familiar y la vida profesional, ¿vale? De compatibilizarla en positivo. ¿Por qué? Porque las profesiones cualificadas les permitían o bien ponerse un horario propio en las profesiones liberales
o bien tener unas condiciones de trabajo muy favorables, como eran en el sector público, por ejemplo, ¿no? Porque estas profesiones cualificadas más o menos son en esos dos sectores donde tenían sus salidas profesionales, el ejercicio liberal de la profesión o el ejercicio en los sistemas públicos de protección, educación, salud, justicia u otros sistemas, ¿no? Y en ambas vías pues, había más posibilidades de conciliación, es decir, no de dejar los hijos al cuidado de esas niñas mayores, de esas hijas mayores que hemos visto antes, no, sino de una verdadera conciliación, ¿no? Les daban la posibilidad de organizarse, de organizar las cosas y la familia de tal manera que pudieran, a pesar de que hubiera un sobreesfuerzo, compatibilizarlo, ¿no? Pero han voy a introducir otro pilar que ha salido aquí, pero me gustaría, no sé, objetivarlo un poco, ¿no? Y es el último pilar que voy a nombrar. La entrada de las mujeres en la universidad puso también en tela de juicio ese dominio de las pasiones masculinas que era absolutamente incontrolable. Los hombres no podían controlarse cuando veían a una mujer. Y esto había que aceptarlo así, ¿no? Y eso es lo que ponen como excusa para que las mujeres pues, no vayan al aula, lo hagan en modalidad no oficial, bueno, el revuelo que se va a montar y tal, cuando en el fondo te están diciendo, o sea, que es que los hombres no se van a poder controlar por el hecho de que haya una mujer, no se van a poder controlar el qué, o sea, ¿no? Utilizaban ahí como excusa, pero ¿qué pasó en la realidad? Pues claro, que eso es otra falacia del patriarcado. No hubo ningún incidente reseñable de este tipo en las aulas, o sea, ya no porque los catedráticos pudieran controlarlo o no controlarlo, ni porque las mujeres fueran al cuarto de los bedeles. No, cuando las mujeres ya se integraron en las clases presencialmente, ni cuarto de bedeles ni nada por el estilo, a partir de 1910, sus compañeros, en su gran mayoría, ¿no? Aquellos que ha contado Consuelo, ¿no? También habría alguno de esos, claro, pero en su gran mayoría las aceptaron plenamente como compañeras de estudios y en algunos casos, claro que sí, pues como compañeras de vida. Es decir, eso del casamiento, ¿no? De si haces el bachiller no vas a encontrar ya marido que te quiera, tal, pues es que en la universidad también eso se tiraba por tierra, porque muchas de ellas se casaban con sus compañeros de carrera, ¿no? Bueno, luego veremos que algunas se casaban y se acabó el ejercicio de la profesión, ¿no? Pero bueno, de entrada tampoco eso lo imposibilitaba, ¿no? Bueno, esto ya os lo he contado. Vamos a ir viendo estas pioneras y a ver qué perfiles sociofamiliares un poco encontramos. Bueno, me he centrado más que nada en si estaban solteras o tenían hijos o tal, por el tema de la conciliación, ¿no? Un poco para reflexionar sobre eso. Ya os avanzo que los perfiles de estas mujeres eran muy diversos, muy diversos. Es verdad que predominaba la clase media, como ha contado Consuelo, pero también habría, me acuerdo, por ejemplo, una mujer que era hija de unos mineros en Teruel, que venía de las cuencas mineras, por ejemplo, ¿no? O Julia Álvarez Resano, una navarra ilustre, pues ella lo que hizo es que ejercía como maestra e inspectora de primera enseñanza y con eso se financió sus estudios de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, y venía de una familia plenamente obrera y como ellas había otras cuantas, ¿no? Entonces el perfil es muy variado. Y veremos también cómo, en cuanto a ser soltera, tener hijos, marido, pues también hay una variedad y hay para todos los gustos. Es verdad que en algunos momentos puede parecer que hay, ser soltera facilita el acceso a según qué escalones, ¿no? Luego veremos, por ejemplo, al de catedrático en algún momento os daré un dato, ¿no? Pero a la larga no ha sido para nada definitivo en el desenvolvimiento profesional de las mujeres. Bueno, una pincelada. En el Congreso Pedagógico de 1892, pues eso, cuando este proceso acaba de ponerse en marcha así con esta decisión, ¿no? hacia adelante, pues esto es lo que opinaba este señor Mariano Ripollés, que era el rector de la Universidad de Zaragoza y catedrático numerario de su Facultad de Derecho, ¿no? Esto, no obstante, no debe facilitarse ampliamente a la mujer la cultura necesaria, la educación igual a los hombres, para el desempeño de todas las profesiones. Es significativo que fuera de Derecho, creo yo, ¿no? Porque Derecho fue, pues como os pongo aquí, una de las disciplinas que más se resistió,
que más se resistió. No ya en la universidad, que también porque las alumnas tardaron más en llegar, las licenciadas tardaron más en llegar, por lo menos en un volumen mínimamente apreciable, pero también y sobre todo, y luego os pondré un cuadro, en el ejercicio profesional. Así como, lo pongo ahí abajo, ¿no? Filosofía y letras, a partir de las Reales Órdenes de 8 de marzo y de 2 de septiembre de 1910, abre el campo profesional prácticamente de manera plena a las mujeres. En el derecho no va a ser así. Y eso, lógicamente, va a influir en las decisiones que estas jóvenes estudiantes van tomando. Porque ellas, eso lo aprendí muy bien de Consuelo, tenían un espíritu absolutamente práctico. Ellas querían ejercer sus profesiones, ¿no? Entonces, claro, meterte a una facultad de Derecho sabiendo que, salvo la abogacía, en las demás profesiones, pues en las demás profesiones jurídicas, poca oportunidad vas a tener de ejercer, pues hombre, eso mediatizaba mucho las decisiones que ellas iban tomando, ¿no? Aun siendo abogada, que un cliente eligiera a una mujer como abogada tampoco era lo más normal, porque los jueces se manifestaron expresamente en contra del acceso de las mujeres al derecho, al estudio del derecho, y claro, ir teniendo como defensora a una mujer a litigar delante de un juez, pues parecía que a lo mejor no era lo más recomendable, que solo por el hecho de ser una mujer, pues quizá ya fallaban en tu contra, era así de crudo. Ni siquiera en la abogacía estaba la cosa muy clara, ¿no? Bueno, ahí os doy algunos datos de quién fue la primera en Derecho. Empieza a verse que en Derecho pues, apenas 4 o 5 de aquellas primeras 77 mujeres anteriores a 1910 habían elegido esta disciplina. Además, algunas de ellas luego se fueron a Filosofía y Letras. Bueno, y ninguna se había licenciado, ¿no? Y esto pues, no es casualidad, ¿no? Sin embargo, pues, en Filosofía y Letras, las mujeres van pasando de ser maestras al poder licenciarse en Filosofía y Letras y ejercer, a ser profesoras de instituto, incluso de universidad, ¿no? Las primeras profesoras ayudantes, bibliotecarias, archiveras, directoras de museos, bueno, un sinfín de... Este es el cuadro que os decía, ¿no? Fijaros, o sea, la abogacía se abre en 1920 a las mujeres. Bueno, está por demostrar, ¿no?, que fue antes el huevo o la gallina. Pero en aquel momento había mujeres como Clara Campoamor, como Victoria Kent, como Matilde Huici, como Concha Peña, en la Facultad de Derecho de Madrid. Y eso los colegios de abogados lo sabían. Eran mujeres que no eran cualquier cosa. Entonces, pues lo digo porque el Colegio de Madrid fue el primero que abrió la profesión a las mujeres, ¿no?, en 1920. Luego cada colegio tomó su vía. Unos abrieron por vía estatutaria, en sus estatutos recogieron que las mujeres podían entrar a formar parte del colegio, y otros colegios no hicieron normativa alguna, simplemente les abrieron las puertas por vía de hecho, ¿no?, por vía de facto. En las demás profesiones, pues sí, se vio un comienzo, ¿no?, en el año 31, con la llegada de la República. Bueno, previamente a estos años, las mujeres han hecho ya una serie de movimientos muy intensos para que las profesiones jurídicas se abran al ejercicio femenino, sin ningún tipo de respuesta positiva. Pero cuando llega la República, pues sí que consiguen que las notarías, los registros de la propiedad, la Secretaría Judicial Municipal, la Procura, pues se abra al ejercicio femenino. Las notarías y los registros de la propiedad, en cuanto llegó el franquismo, se cerraron otra vez y no se volverían a abrir hasta 1961. Las demás profesiones se abrieron, pero el número de profesionales que desempeñaron las mismas, pues podéis imaginar que fue bastante bajo. Pero bueno, fueron surgiendo, ¿no?, las primeras pioneras en las profesiones jurídicas. Y digamos, el colmo de esta historia jurídica fue el acceso a la judicatura. O sea, ser juez y fiscal, realmente se abrió por primera vez en el año 61 la posibilidad, pero hasta el año 66 no se hizo, digamos, efectiva. Perdón, me voy a explicar. Juez y fiscal, en el año 61 se aprobó la Ley de Derechos Laborales y Sociales de la Mujer y se abría todas las profesiones ya, digamos, para las mujeres, ¿no?, todas las profesiones que requerían un acceso por oposición o por concurso.
Pero, sin embargo, expresamente, lo que es la judicatura quedaba excluida, junto con otra serie, pues, algo ligado al terreno militar y alguna cosa más, que quedaba excluida, por eso lo pongo ahí en pequeñito, de ese acceso. Y no sería hasta el año 66 cuando se hace una ley expresamente para permitir el acceso de las mujeres a la judicatura. Hasta el año 1966. O sea, yo lo pienso y a mí se me pone la carne de gallina, ¿no? Claro, las mujeres en ese momento no están todavía preparadas para aprobar una oposición de ese calibre, ¿no? Los primeros accesos no llegarían hasta el año 71-72, que además pues las primeras mujeres que fueron jueces y fiscales ejercieron en Aragón. Eso, luego, si nos da tiempo, las veremos. No quiero que se me pase la hora, que además debéis estar ya muy cansados. Bueno, esto ya nos lo han contado. Derecho, la última, aquí en los accesos y en las licenciaturas, también en la Universidad de Zaragoza. Y Filosofía y Letras, pues la penúltima, O sea, pero bueno, luego se licenció la primera mujer en el 17. Bueno, aquí tengo pues, los nombres, ¿no?, de las primeras licenciadas en cada una de las 4 facultades, digamos, por excelencia en aquel momento. En el Distrito Universitario de Zaragoza no había farmacia. Pero creo que lo que más nos interesa en este momento, lo que yo más os quiero mostrar, es conocerlas, conocer a estas protagonistas, a estas pioneras, ¿no? Empezamos por Filosofía y Letras porque la primera alumna fue primero a la... Bueno, hay que decir que estas 2 facultades, Filosofía y Letras y Derecho, están muy vinculadas, ¿no? Porque tenían, para empezar, un curso preparatorio que era común a las 2 disciplinas, fue común durante mucho tiempo. Luego ya a partir de los años 30 seguían teniendo un preparatorio en Derecho, pero ya era con materias específicas para los estudiantes de Derecho. Pero hasta entonces era un preparatorio común. De tal manera que sí que hay que tener en cuenta como investigadoras un aspecto. Que hay alumnas que figuran como primeras alumnas de las facultades de Filosofía y Letras que en realidad luego siguieron un itinerario jurídico. Es decir, aunque se computan en las facultades de Filosofía y Letras, un número, no sé si llamarle importante, ¿no?, pero un cierto número de esas alumnas luego siguieron un itinerario jurídico. Lo digo porque computaba ese preparatorio, yo he visto en las estadísticas, en los anuarios estadísticos, que las computaban en Filosofía y Letras, las alumnas del preparatorio, no en Derecho. Entonces, bueno, es un dato a tener en cuenta cuando hagamos cómputo y estadística, ¿no? Bueno, esta fue la primera alumna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, Aurea Lucinda Javier Remur, la de ese discurso tan potente que ha presentado antes Consuelo. Fue la segunda licenciada por muy poquito. Veremos que la que primero se licenció por unos meses fue María Dolores de Palacio y Azara. Pero ella fue al poquito la segunda, ¿no? Yo me gusta más decir que las 2 fueron las primeras licenciadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero sí que tiene el honor de ser la primera alumna, eso indiscutiblemente y en solitario, de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza en 1913. Bueno, pues ¿qué os voy a decir, ¿no? Se ha escrito sobre ella, monografías, artículos, pues una fuera de serie. Ya había sido la primera alumna oficial del Instituto General y Técnico de Zaragoza. Ella ya había sido pionera, ¿no? Esto es que hablábamos de la sucesión. Las propias pioneras generan nuevas pioneras, pero es que ellas mismas se van haciendo pioneras en muchos campos subsiguientes, ¿no?, conforme van avanzando en su itinerario, en sus trayectorias. Fue doctora en 1927 con premio extraordinario, maestra, pero ingresó después en el cuerpo facultativo, donde ingresaron muchas de estas mujeres que vamos a ver, del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Fueron pues, esta generación insustituible de bibliotecarias y archiveras que tenemos en España. Estuvo en el Archivo de la Corona de Aragón, en el Archivo Histórico Nacional, fue formadora a su vez de archiveros y bibliotecarios. Bueno, os nombro el premio del CSIC y diversas becas que le dieron incluso para viajar al extranjero, pero recibió pues, muchos reconocimientos, ¿no? Y fue soltera, ¿no? Esto es un dato que yo ahí dejo y voy a ir dejando de todas las que lo sepan. Primera alumna licenciada en Filosofía y Letras que os anunciaba antes, María Dolores de Palacio y Azara. Esta es la primera mujer que los varones muchas veces acababan doblemente licenciados, seguían un doble itinerario, en Filosofía y Letras y en Derecho. Era algo relativamente frecuente entre los varones.
Algunas de estas mujeres, no tan frecuentemente como los hombres, ni siquiera en porcentaje, pero algunas de ellas hicieron lo mismo. Y esta fue una de ellas, María Dolores de Palacio de Azara. Hizo el preparatorio y primero cursó, ¿no?, Filosofía y Letras. Pero después, cuando ya era licenciada en Filosofía y Letras, retomó o hizo valer su preparatorio para estudiar Derecho. No acabó la carrera aquí, pero sí que la acabó finalizando en Salamanca. Luego fue doble licenciada, ¿no? O sea, de las dobles licenciaturas que ahora tanto nos gusta, pues no hemos inventado nada. De profesión fue catedrática de segunda enseñanza y muy polifacética, ¿no? Escritora, conferenciante, bueno, pues como eran muchas de estas mujeres, ¿no?, de aquellos años. Ella estaba casada y tenía 4 hijos, ¿no?, y ejerció su profesión pues hasta que se jubiló. Bueno, vamos avanzando un poco de momento en las alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras porque por ahora, salvo testimonialmente, ¿no?, el preparatorio que había cursado María Dolores de Palacio, que luego hizo valer para continuar Derecho, pero más tarde, todavía no había entrado ninguna alumna plenamente en lo que es la Facultad de Derecho, en su periodo de licenciatura, ¿vale?, cronológicamente. Entonces, estas eran todas anteriores a cualquier alumna de periodo de licenciatura en Derecho. Pilar Pacareo Serrate, que no he podido traer la foto, aunque la tengo, por un problema informático que tengo que rescatar ahí unos archivos. Bueno, y ella nos sirve para ilustrar otro fenómeno que se producía en estas mujeres, ¿no?, que muchas terminaban sus estudios, finalizaban lo que es todo su expediente, incluso obtenían su grado de licenciatura, pero sin embargo no tramitaban su título. Y de estas mujeres me he encontrado unas cuantas, tanto en Filosofía y Letras como en Derecho. Es curioso, ¿no? Pues la primera intuición o hipótesis que tienes es que acaban la carrera y como no van a ejercer la profesión porque ya se van a casar y van a tener hijos o tal, pues no les hace falta el título y además costaba dinero, ¿no? El depósito del título pues cuesta dinero, que en aquel entonces pues no era poco. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, quiero enseñaros pues estas fotografías como homenaje a ellas y para visibilizarlas, ¿no?, pues de las primeras alumnas de la facultad, María Dolores Claver Salas, Josefa García La Santa. También nos sirven para ilustrando cosas, ¿no?, que nos vamos encontrando. Esto de las asignaturas sin efectos académicos, ¿no? En esta mujer, en Dolores Claver, no consta que tuviera título de bachiller en su expediente. Y es que había maestras, por ejemplo, pues que no querían cursar determinadas asignaturas para sacarse la carrera, sino para adquirir mayor conocimiento para luego desempeñar pues determinadas profesiones, ¿no? Decía la de maestra, pero como podían ser otras cosas. Entonces se les dejaba hacer las asignaturas, incluso yo veía que se las calificaban, o veo en los registros de identidad escolar que se las han calificado, pero sin efectos académicos. Esto pasa también luego en alguna otra. No es la generalidad, pero hay casos, ¿no? Josefa García La Santa, lo que os comentaba, es una de esas mujeres que hay un buen grupito que completa estudios, pero que nunca o no consta, o en algunos casos lo he constatado 100%, que nunca tramitaron su título. Bueno, llegaríamos a Pilar Moneva y de Oro, de las primeras alumnas también de la facultad, hija del catedrático que antes os comentaba, que había acogido, digamos, bajo su impulso a varias de estas alumnas, incluida su hija. Esta sí que tramita su título y además pues llega a ser bibliotecaria. Comenzó en la Biblioteca Nacional de Madrid y entró también en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, junto en la misma posición con otras alumnas de la propia facultad, ¿no? María Inmaculada Racó, Asunción Martínez Vara, Socorro González, y posteriormente pues les irían acompañando otras, os cito las del siguiente año, pero fue pues eso, un goteo de mujeres que aprobaban su oposición, ¿no? Esta mujer en concreto, Pilar Moneva y de Oro, fue décadas después directora de la biblioteca de la propia Universidad de Zaragoza durante bastantes años, ¿no? Empezó como auxiliar de biblioteca, pero acabó siendo la directora de la biblioteca. Pilar Lamarque, pues la cuarta licenciada de la Facultad de Filosofía y Letras, se trasladó a Madrid para hacer el doctorado. Estuvo en el entorno de la Residencia de Señoritas de Madrid, de la Institución Libre de Enseñanza, y también ingresó en el cuerpo de archiveros y bibliotecarios. También recaló en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza antes de la guerra
y bueno, en 1965 encontramos que está en la Biblioteca Nacional. Esta mujer estaba casada, Pilar Lamarque. Fue gran amiga y compañera de María Moliner, ¿no? Que es pues, una de esas joyas que tenemos en la Universidad de Zaragoza. Todas ellas lo son, la verdad, ¿no? Pero quizá pues, de las más conocidas y de las que ha dejado un legado, como es el Diccionario de Uso del Español, pues que es una auténtica joya, ¿no? Lápiz, ¿no? Lo escribió. Exactamente, y durante muchos años. Por eso, ¿no? es Claro. una barbaridad hacer eso. Ya apuntaba desde que empezó a estudiar en el bachillerato, en tal, que era pues, absolutamente extraordinaria, ¿no? También estuvo en el entorno de la residencia de señoritas, tenía una relación importante de amistad ¿no? y también de esa protección un poco profesional con Cosío. Y hizo el doctorado, también tuvo ahí alguna cosa con su depuración cuando llegó el franquismo, que no me voy a meter mucho en el franquismo, que ya llegarán compañeras que nos hablen de eso. También la trasladaron, descendió en el escalafón, bueno, pero no pudieron evitar que pasara la historia pues, como la lexicógrafa pionera, y no sé si no, ha habido todavía nadie que siquiera se acerque a lo que ella hizo, ¿no? Estaba casada, tenía 4 hijos. Os recomiendo el documental de Vicky Calavia, María Moliner, Tendiendo Palabras, que es precioso sobre la vida de María Moliner. Bueno, como veis, pues es que tenemos aquí en la Universidad de Zaragoza, y si cada uno mira en su universidad, seguro que surgen estas mujeres, ¿no? Y entonces te das cuenta, tomas conciencia de la institución en la que estás y del pasado femenino, que tiene la institución, a pesar de que muchos crean que el pasado de la universidad es masculino. Pues no, tenemos un pasado femenino que hay que visibilizar todo lo que se pueda y más, y que tenemos que hacer a nuestros estudiantes conocedores y conscientes de ello, ¿no? El expediente de María Moliner, bueno, es un ejemplo, ¿eh? He visto muchos expedientes como este, la verdad, muchos. Y llegamos a la primera alumna del periodo de licenciatura de la Facultad de Derecho. Y resulta que nos encontramos nada más y nada menos que esa mujer era Concha Peña Pastor, una auténtica intelectual de los años 20, ya no de la República, no, de los propios años 20, ¿no? Que la gente a veces tiene la noción de que todo esto surgió en la República. No. Esto es un movimiento que venía de muy atrás, y ya en los años 20 era un hervidero las mujeres intelectuales que estaban ahí empujando y haciendo cosas muy, muy importantes, ¿no? Fue triple licenciada en Filosofía y Letras, en Derecho y también en Medicina. Pero es que ya era maestra superior. Fue doctora en Filosofía y en Derecho. Perdón. Y profesiones, pues varias también. O sea, abogada, por supuesto, pero fue también profesora de segunda enseñanza, escritora, política, se presentó a varias elecciones, lo que pasa que no salió elegida diputada, pero se presentó, militaba en un partido político, y lamentablemente cuando llegó la guerra se tuvo que exiliar. Había sido la primera mujer en ser admitida en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en 1923, antes de ser licenciada en Derecho, y con la depuración franquista pues se le separó de la Real Academia, ¿no? Tuvo que exiliarse en Panamá y allí ejerció como profesora universitaria de Derecho. Fue también directora de la Biblioteca Nacional de Panamá, o sea, a ella le llegaba para todo, ¿no? La tuvimos en la Facultad de Derecho de Zaragoza, pero únicamente un curso y en muy poquitas asignaturas, ¿vale? Tanto de Derecho como también se matriculó en 2 asignaturas que eran solo de Filosofía y Letras, que eso lo descubrí más tarde, cuando también empecé a indagar en los archivos de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, que no solo estuvo en la Facultad de Derecho de Zaragoza, sino también en su Facultad de Filosofía y Letras. De Concha Peña, y si alguien, por favor, puede ilustrarme, no he podido confirmar su biografía familiar, ¿vale? Los primeros datos me apuntan a que no se casó nunca ni tuvo hijos, pero no lo puedo confirmar para nada. María Lacunza, otra navarra ilustre, pues fue la primera alumna oficial, porque eso sí nos he dicho, que Concha Peña fue alumna no oficial,
La primera alumna oficial de la Facultad de Derecho de Zaragoza fue María Lacunza Ezcurra. También estuvo solo un curso, pero eso nos da el honor de poderla nombrar entre las alumnas de la Facultad o de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Al igual que Concha Peña, se acabó licenciando en Derecho por Madrid, ¿vale? También estuvo, igual que Concha Peña, en el ambiente de la residencia de señoritas. Bueno, fue la primera abogada que se colegió en Pamplona y en San Sebastián. Y es una de las únicas seis, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, exactamente, 6 con ella, mujeres que ejercieron, que vistieron la toga, como gusta decir en el mundo jurídico, en una audiencia. Antes de 1931. Solo 6 mujeres en toda España actuaron como abogados ante un tribunal, bueno, ante la audiencia, mejor dicho, que ya es un nivel superior jurídico de tribunal, ¿no? Pues solo estas 6 mujeres. Chiribella, que fue la primera abogada que hubo en España, la primera colegiada, Ken, Campoamor, Huici, Concha Peña, que es decir, los pesos pesados absolutamente, y ella. Luego, creo que hay que tenerla pues muy en cuenta, ¿no? Bueno, luego su vida, pues lamentablemente, pues con la guerra civil también, ¿no? Fue depurada, inhabilitada, le obligaban a trasladarse, me parece que era a Sevilla, y ella no se quería ir, con lo cual renunció. Y ya no ejerció nunca. Bueno, ella tenía una hija, ¿no? Estaba casada y tenía una hija. Bueno, Belén de Arteaga y Falguera, que también de las primeras alumnas, de las primeras 5 alumnas de la Facultad de Derecho de Zaragoza, pues nos permite también ejemplificar, ¿no?, otro sector de mujeres que también iniciaron estudios universitarios. Ella era grande de España, hermana del duque del Infantado y, bueno, marquesa de Tabara, y acompañó a su hermano, que estudió Derecho en Zaragoza, una parte importante de la carrera, y entonces ella, que tenía muchas inquietudes intelectuales, pues decidió no perder el tiempo mientras acompañaba a su hermano, seguramente para atenderle como solo las féminas sabíamos hacer, lo digo con toda la ironía, pues lo acompañó a Zaragoza y decidió aprovechar su estancia para algo más, porque ella tenía muchas inquietudes intelectuales y era plenamente consciente de que servía para algo más. Y se matriculó también en Derecho. Esta mujer sí que tengo la constancia de que permaneció soltera toda su vida y no tuvo descendencia. Volvemos cronológicamente, ¿vale? Estoy tratando de hacer un poco un salto cronológico entre ambas facultades. Hemos visto que algunas de las que he citado antes se movían en las dos. Pues llegaron en 1926, 27 y 28 pues, otras alumnas que sí que se licenciaron, por eso un poco las selecciono, ¿no?, en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Carmen Ambroj, Magdalena Folch, Matilde Moliner, que es un poco también a veces, ¿no?, la gran olvidada, porque, claro, hacerle sombra a su hermana María pues es tremendo, ¿no? Pero Matilde Moliner tenía un expediente que no se quedaba para nada atrás del de su hermana. O sea, fue premio extraordinario y ejerció como profesora tan brillante como su hermana intelectualmente, ¿no? Magdalena Folch, pues además de profesora, fue pintora fue una pintora conocida que estuvo, tuvo trato con Dalí, por ejemplo, ¿no?, y con todo ese movimiento de pintores surrealistas. Bueno, y Carmen Ambroj, pues bueno, maestra, premio extraordinario de licenciatura, doctora, catedrática de instituto en la disciplina de Geografía e Historia. Bueno, llegaban nuevas licenciadas, esto era el río que no cesa, especialmente en Filosofía y Letras, Elvira Viescas, Carmen Baeza, Elena Villamana. Bueno, y luego había mujeres como Asunción Martínez Vara o Pilar Suñé, que estaban un poco a caballo de lo que os he contado, ¿no? Finalizaban sus estudios, no tramitaban su título inmediatamente, pero acababan tramitándolo relativamente pronto. Pues dejaban pasar 6 o 7 años. En ese tiempo no creéis que estaban perdiendo el tiempo, valga la redundancia, sino pues que estaban preparándose una oposición o tal, y no tenían que hacer valer el título todavía más que cuando ya hubieran culminado el proceso, ¿no? Y cuando ya lo culminaban, aprobaban, entonces tramitaban el pago del título y hacían el depósito. Y llegamos a la 5ª alumna de la Universidad de Zaragoza, Sara Mainar, primera licenciada en Derecho por esta facultad. Fijaros que estamos hablando de 1929.
Primera licenciada en Derecho, no llegó a la Universidad de Zaragoza hasta el año 1929. En ese momento, en Filosofía y Letras en Zaragoza, hay ya 10 licenciadas, ¿no? por dar un dato. Ella cursó, también hizo valer, al revés que había hecho Dolores de Palacio, ella hizo el itinerario al revés. Primero hizo Derecho, cursó el preparatorio común, hizo Derecho y cuando ya era licenciada en Derecho, cursó también Filosofía y Letras, que a la postre sería la disciplina en la que ella se desenvolvería profesionalmente. Bueno, fue catedrática y directora de instituto, recibió diversos premios y reconocimientos, fue la primera abogada de Aragón y la 10ª de España, aunque la verdad he de deciros que no hay constancia de que ejerciera nunca la profesión, sí que juró, hizo el acto de la jura, pero yo he estado investigando en los archivos de abogados del Colegio de Zaragoza y fue, bueno, la admitieron como alumna, como colegiada con ejercicio, como un honor por ser la primera licenciada, aparte de que su padre también era un abogado muy reconocido, pero al siguiente año ya pasó a sin ejercicio y nunca volvió a estar colegiada con ejercicio en el Colegio de Zaragoza. Fue también, a pesar de eso, la primera profesora ayudante de clases prácticas en una facultad de Derecho en toda España, como muy bien me puso sobre la pista Consuelo, en 1930. Aunque no se dedicó al derecho, pues fue pionera en el mundo del derecho, es innegable. Primera profesora de ayudante de clases prácticas de una facultad de Derecho. Y además lo volvió a ser en 1940, por segunda vez, ¿no? Por un año en cada momento. Ella permaneció soltera. Bueno, aquí os hablo de lo que ya os he contado, con más datos. Estas fueron las primeras licenciadas de la Facultad de Derecho de Zaragoza, es decir, detrás de Sara Mainar vinieron otras, ahora ya, digamos, un poquito antes, no tardaron tanto como había tardado la primera. Tenemos a Leonor Serrano Pablo, que llegó al año siguiente como licenciada, había iniciado estudios en el año 28, no os sorprenda porque era una auténtica máquina intelectual y ella se sacaba los 2 cursos en medio. Era una barbaridad, ¿no? Leonor Serrano Pablo, que luego fue la primera abogada que abrió un bufete en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Para situarnos un poco en qué mujeres estamos hablando. Ella ya era maestra, inspectora de primera enseñanza, es de esas mujeres que se financiaban sus propios estudios. Bueno, quedó viuda y tenía un hijo. También fue de las que se tuvo que exiliar. Y luego volvió, pero fue suspendida de su empleo, aunque luego pues, le perdonaron, digamos, la suspensión porque vieron pues, que también la habían repudiado los otros, ¿no? O sea, esta fue de esas mujeres, que hay varias a lo largo de la historia, en los que los de derechas se pensaban que era de izquierdas y los de izquierdas de derechas y ambas cosas les parecía mal, ¿no? Entonces, pues ella fue uno de estos casos y hay algunos otros. A Clara Campoamor le pasó también un poco, ¿no? esta historia. Bueno, Adela Batalla González, con una trayectoria profesional mucho más modesta, porque se dedicó a los hijos y a su marido, pero cuando quedó viuda y sus hijos fueron mayores, pudo ejercer de inspectora jurídica en Renfe, ¿no? Tenemos también el caso de Teresa Osés Marés, una joven brillante, que se casó, tuvo 4 hijos, pero lamentablemente no podemos saber más de su trayectoria porque murió, creo que fueron con 37, 38 años, falleció en Barcelona. Y, por último, pero no menos importante, de hecho había acabado ya los estudios en 1930, antes que otras de las licenciadas, pero no tramitó su título hasta el 33, por eso, bueno, la ponemos ahí, ¿no? Pero Julia Álvarez Resano, pues en el Partido Comunista, la mano derecha de la pasionaria en aquellos años, defensora absolutamente de la clase trabajadora, de las mujeres trabajadoras especialmente, como abogada, en sindicatos, en empresas, contra las empresas, quiero decir, ¿no? que las explotaban. Otra de las que financió sus estudios era maestra, inspectora de primera enseñanza. Fue la primera gobernadora civil de España en los años de la guerra, ¿no? Cuando España quedó dividida en territorio republicano y territorio nacional. Pues ahí hubo muchos hitos pioneros en esa parte republicana de España, ¿no? Porque, por ejemplo, el nombrar gobernadora civil de España a Julia Álvarez Resano tuvo lugar entonces y también se le nombró magistrada, que también hubiera sido... de hecho fue la primera, ¿no? Pero no reconocida legal por las leyes, ¿no? Sino también de facto. Fue diputada por el Frente Popular junto a su marido, no tuvo hijos, pero su marido también era diputado.
y también fue de las que se tuvo que exiliar y bueno, pues murió no tan joven como otras, pero también bastante joven, lamentablemente en el exilio. Abogada en los colegios de Pamplona y de Madrid y, bueno, eso, los puestos que os conté. Era de Villafranca, igual que María José Zapatería Yanguas, también, que creo que era la única que te faltaba en el listado, Consuelo, me parece. Julia Álvarez Resano, que seguro que la conocías. Bueno, estas tres mujeres os las pongo aquí para que las conozcáis, porque ambas tres son un claro ejemplo de esos expedientes brillantísimos, más allá de aquellas primeras, que sí que está claro que tenían unos expedientes brillantísimos. Estas tres, ya estamos hablando de finales de los años 20, primeros de los 30, tenían unos expedientes brillantísimos. Pero mira por dónde ninguna de las tres consta que tramitara su título, ¿no? María Jesús Zapatería, su padre era abogado, además, pero yo no he encontrado ni está en los libros de licenciados, ¿no? Si alguien sabe, porque es la que más dudas tengo, que ejerciera como jurista, le agradecería mucho que me lo dijera, pero la información que yo he encontrado es que nunca tramitó su título de abogada, ¿no? Lo mismo, pues eso, Carmen Roumier, y la única que sí que lo tramitó fue Julia Gómez Hernández, pero bueno, tardíamente no, o sea, lo siguiente. En el año 1970, nada menos. Eso sí, el que tramitara su título nos da otro dato, y es que ejercía como profesora en una facultad, no sé en cuál, pero en la Universidad de Roma ejercía como profesora. Me pregunto si en otra disciplina, porque hasta entonces no había tenido que presentar su título, pero quizá allí le admitieron también en la de Derecho sin presentarlo, no lo sé. Bueno, Carmen Goma Roger no quería dejar de presentárosla, porque ella fue la 7ª registradora de España, justo antes de que cerraran los registros de la propiedad al ejercicio femenino. Y bueno, tuvo ahí pues eso, sus hechos biográficos pioneros, ¿no? En Huesca, por ejemplo. Casada, tenía 3 hijos, ha vivido esta mujer hasta hace relativamente poco, se murió con 102 años, hace 4 o 5 años, y pues es una figura que he constatado que dejó huella en el ejercicio profesional, ¿no? Bueno, unas orlas ahí donde pues, las mujeres con una sola fila y además la más pequeña pues tenían suficiente, ¿no? Esa orla luego bajaba hacia abajo y ya no había ninguna otra, ¿eh? Eran esas 3. Bueno, aquí os muestro un poco pues eso, el número de licenciadas, ¿no? Fijaros cómo en Filosofía y Letras, pues en el año 45, que todavía si las sumas, las que nos encontramos ahí, no llegan ni de lejos y a las que había ya en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, que ya habían sido 168 en ese periodo. Aunque sumes todas de las de Derecho, vamos, ni se le acerca. Sin embargo, luego quiero recordaros ahora ese dato de que en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza solo hay un 25% de catedráticas en este momento, ¿no? Bueno, trayectorias profesionales de las licenciadas en Filosofía y Letras, pues bueno, un poco las que hemos ido nombrando, ¿no? Debo agradecer a Consuelo estos datos porque estos datos los elaboró ella. De algunas no tenemos datos, pero evidentemente pues la mayoría pues, se dedicaron a la enseñanza o a archiveras, a bibliotecarias, a maestras que habían, ¿no?, aumentado su nivel de conocimiento, pero que seguían ejerciendo la profesión de maestra. Religiosas, había un buen número de religiosas dedicadas a la enseñanza y las que se habían estudiado, pero se dedicaron a atender a su familia, ¿no? Funcionarias en otros ministerios, bueno. Estamos ya en 1940, no voy a ahondar más allá, hasta aquí el recorrido por las alumnas y licenciadas, pero bueno, os quería mostrar esta orla en 1940, pues porque como veis, lógicamente, con la guerra de por medio, no solo avanzamos, sino que bueno, ahora no las ponen juntas, pero hay 3, sigue habiendo 3, y esto fue así pues eso, durante tiempo. Aunque he de decir que después de la guerra y con el franquismo, es verdad que se frenó mucho el proceso, pero nunca dejó de haber alumnas en las facultades de Derecho, que podía haber sido, que podía haber sido, porque miedo y muchas otras cosas, pero la decisión de estas mujeres no les frenó ni eso. Entonces, desde luego que fue un frenazo importantísimo, pero el proceso no se detuvo nunca del todo, el proceso de acceso a las facultades de Derecho.
Otra ilustre que tenemos el gusto de que se licenciara en la Universidad de Zaragoza en Derecho fue María Teló Núñez. La gran impulsora, fue definitiva esta mujer para el avance de los derechos de la mujer, en el derecho de familia especialmente, en España, ¿no? Fue la única mujer que, bueno, había 3 mujeres que dejaron entrar, esto se me va, que dejaron entrar en la Comisión General de Codificación cuando hicieron el nuevo Código Civil español. Había 3 mujeres, pero vamos, la impulsora de las reformas, pues una era, la otra me parece que era de, exacto, ¿no? No me viene ahora el, sí, pero ¿a qué organización pertenecía? Eso, pues eso, de la sección femenina, la gran impulsora realmente de las reformas importantes que marcaban un antes y un después, pues fue María Teló Núñez, ¿no? Esta mujer estuvo en contacto con Clara Campoamor, es decir, de alguna manera, este es el enlace que tenemos, ¿no? Con Clara Campoamor, ¿no? Con aquellas mujeres de los años 20-30, en lo que es la posguerra y la llegada, ¿no?, el final del franquismo y la llegada de la democracia. El enlace entre ellas y entre las ideas que Clara Campoamor tenía para lo que es la regulación de los derechos de las mujeres se produce entre estas 2 mujeres, entre Clara Campoamor y María Teló. Se encontraron varias veces fuera de España y pertenecieron, pues, a la Federación Internacional de Mujeres Juristas. Bueno, en fin. Fue candidata, la primera mujer candidata al Tribunal Constitucional, aunque, según lo dijeron, España no estaba todavía preparada para que hubiera una mujer en el Tribunal Constitucional. Tuvo una hija, es decir, también compatibilizó, y fue una gran defensora también de la conciliación. Bueno, voy a ir acabando, simplemente, pues como las he traído, estas fueron las primeras mujeres que ejercieron en Aragón, ¿no? Pilar Jaraiz, pues es la sobrina, la que llaman la sobrina roja del dictador, ¿no? También es una mujer que ha escrito sus memorias y son muy interesantes. Estuvo encarcelada en prisiones republicanas durante la guerra y pasó un auténtico calvario, a pesar de que ella se había manifestado en contra de su tío, y tanto sus ideales como los de su marido, que era militar, pero a pesar de ello pues no tenían nada que ver con el franquismo, ¿no? Bueno, fue finalmente catedrática de la Escuela de Comercio, llegó a ser profesora ayudante de la Facultad de Derecho, la segunda después de Sara Mainar, a pesar de que no había hecho la carrera ahí, sino que lo que había obtenido en Zaragoza era solo el grado de licenciada, venía ya licenciada de Santiago de Compostela. Bueno, primeras mujeres ayudantes. Esta fue, y acabo con esto, bueno, acabo con otra diapositiva que os enseñaré luego, pero ya las últimas. Por enseñaros otro perfil. La primera profesora adjunta, titular de la Facultad de Derecho de Zaragoza. La primera. Esta mujer no es que fuera soltera, es que era agregada del Opus Dei. Pues ella fue la primera, la pionera en la docencia que hizo carrera docente en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Bueno, también sería interesante dar algunos datos de su trayectoria. Pero bueno, valga un poco para ver que los perfiles eran variopintos, no lo siguiente, había de todo, había de todo. Bueno, así evolucionó después las alumnas, seguíamos en el año 67, en el curso 66-68, con un 15,14%. Bueno, primera abogada de Teruel. Quería contaros para finalizar, esta es una de las primeras abogadas de Aragón, quería hablaros de esta mujer, con el tema de la conciliación. Esta mujer tuvo 6 hijos, uno de ellos murió prácticamente nada más nacer, ¿no? Pero educó a 5 hijos. Yo esta mujer tuve la oportunidad de trazar su historia de vida y hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Su marido era procurador, de hecho lo conoció, ella ejerciendo como abogada, litigando en contra, ¿no? Ella como abogada y él como procurador. Y fue la segunda colegiada de honor en el REICAZ, quiere decir, la segunda mujer después de Sara Mainar que permaneció 50 años colegiada en el Colegio de Abogados de Zaragoza. Y Sara Mainar fue sin ejercicio, pero es que ella fue la primera que hizo toda una trayectoria en ejercicio en el Colegio de Abogados. Valorada, no, valoradísima en la comarca de Calatayud, que es donde ella ejercía principalmente, aunque también, por supuesto, tenía vistas en Zaragoza, pero su despacho lo tenía en Calatayud. Yo tuve la oportunidad de estar en su casa, he conocido a sus hijos y me llamó mucho la atención
que tenían en el domicilio familiar los despachos, tenían uno para cada uno. Estaba el despacho del marido, procurador, y estaba el despacho de ella. Bueno, para empezar, el tamaño de ambos despachos pues no tenía nada que ver. Eso para empezar, ¿no? Lo de ella era un cuartito pequeño. El mobiliario, más de lo mismo, exactamente. No, es que fue tal cual. O sea, de repente me encuentro que el despacho del padre sigue con los muebles que tenía en aquel momento, todos madera noble, tal, pues un despacho de lo que se ve un profesional. Y sin embargo, me dijeron, no, y este era el despacho de mi madre. Y yo veo ahí pues un cuarto multiusos, de costura, de plancha, sí, con una mesita pequeña de trabajo, tal. Bueno, eso servía para todo, ¿no? Y digo, anda, el despacho de tu madre sí que lo habéis cambiado. Me dicen, no, está como estaba. Está como estaba. Nosotros, o sea, mi madre trabajaba aquí, lo mismo que planchaba, lo mismo que cosía, que hacíamos los deberes con ella. ¿No? Me parece algo que ejemplifica mucho en qué consistía la conciliación en aquel momento, ¿no? A pesar de ser, mi modo de ver, las precursoras del concepto que hoy tenemos de conciliación, ¿no? Pero bueno, ellas lo asumieron como natural y como el precio que tenían un poco que pagar. No se les ocurría en aquel momento eso de que los hombres, como ahora sí que estamos, ¿no?, propugnando las nuevas generaciones, colaborar. Ellas participaban de lo público, pero lo privado seguía siendo su faceta, ¿no? Ahora no, ahora queremos compartirlas todas y bendito sea la hora, ¿no? Bueno, pues eso, simplemente quería contaros eso de ella, esta mujer que el tamaño de su despacho, vamos, no hace nada de justicias a lo que fue su trayectoria profesional. Profesionalmente le dio 100 vueltas a su marido. Le dieron la medalla al mérito en el servicio de la abogacía española, que no creáis que es algo que se lo dan a todo el mundo, ni mucho menos. Tuvo propuestas para ser alcaldesa de Calatayud. Llegó a colaborar con el ayuntamiento en varios proyectos. Iban a buscarla de los bancos también para que les llevara la asesoría. O sea, 100 vueltas, ¿no? Luego ves su despachito. Una mujer absolutamente humilde, que desde luego pues es la única mujer que recuerdan los propios abogados de Zaragoza, que hablas con ellos ahora, y es la única mujer que recuerdan. Bueno, os podría hablar de alguna otra, que ellos no la recuerdan, pero que estuvo, pero pues bueno, ya se nos ha pasado el tiempo y creo que todas tenéis muchas ganas de comer. Lo último que quería deciros, si alguien tiene interés, pues tengo las primeras procuradoras, primeras registradoras, tal, todas de Aragón, ¿no? Y primeras juezas y fiscales que, como os he dicho, ejercieron en Aragón, tanto la primera jueza de España como la primera fiscal. La primera fiscal fue licenciada por Zaragoza, además, Carmen Teresa Aguelo, que también es un gusto tratarla y hablar con ella. Ejercieron, su primer destino fue en Aragón, tenemos esa suerte, ¿no? Bueno, van surgiendo muchas pioneras, no me quiero entretener. Quería llegar a esta diapositiva y ahora ya sí que os prometo que acabo con ella. Pudiera parecer, ¿no?, si volvemos ahora a recordar esas cifras que os he enseñado antes, ¿no?, de alumnas, de profesoras incluso, pues bueno, que ya pionera es difícil ser, ¿no? Otra cosa es que aumentemos ese ratio, por ejemplo, de catedráticas, ¿no? Y Pilar nos hablará, ¿no?, de los desafíos que tenemos en el entorno académico ahora mismo las mujeres, ¿no? Pero puede parecer que lo que es pionera, pues ya, a ver, hay cosas por hacer, ¿no?, aumentar esos ratios, pero pionera pues ya parece. Pues no. En el siglo XXI, y estoy casi segura que en el XXII lamentablemente seguirá siendo así, van a seguir surgiendo pioneras. Facultad de Derecho de Zaragoza, María Ángeles Parra Lucán. Primera catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza en 2005. Y diréis, han pasado 15 años, sí. Pero es que en el 2017 fue magistrada del Tribunal Supremo en la Sala de lo Civil. Ya había habido una mujer antes que ella en esa sala, pero con su entrada, se había ido ya aquella otra mujer, y con su entrada en la Sala de lo Civil fue la primera vez que el Tribunal Supremo tenía al menos una mujer, con qué poquito nos conformamos, en cada una de sus salas. La primera vez en 2017 que el Tribunal Supremo tiene una mujer en cada una de sus salas. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando ya además ya me había impactado esto del 25% de catedráticas en la Facultad de Filosofía y Letras, que yo ya dejo un poco de lado en el tema del ejercicio profesional, porque ya parece que está muy normalizado, y de repente me encuentro con la noticia de que hace unos meses, 3 o 4 meses, de que nada más y nada menos que Ángela Cenarro,
conocida académica y brillante académica, se convierte el otro día, en marzo, en la primera catedrática de Historia Contemporánea que hay en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Yo no sé vosotras, pero es que a mí esto me remueve. Me remueve, ¿no? Porque dices, o sea, ¿cómo es posible en el 2021, en una disciplina que se supone que teníamos conquistada casi desde el inicio de este proceso, ¿no? Pues mirar por dónde parece que no está tan conquistada, ¿no? Y si unimos este hecho al dato del 25% de catedráticas, pues bueno, Pilar, los retos de las mujeres en el campo académico me parece que se tornan ingentes todavía. Bueno, pues eso. No quiero enseñaros más cosas que un homenaje que me gusta hacerles siempre, de las firmas de estas mujeres. Esa es su letra, es su grafía y es un pequeño homenaje que me gusta hacer a estas mujeres. Y os enseño la Facultad de Derecho, aunque ahí solo pone Derecho, era también la Facultad de Filosofía y Letras, compartían edificio en los años 20 y 30 en la Magdalena. Muchas gracias. Si queréis preguntar cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Pilar. Enciéndelo. ¿No se oye? Sí, ahora sí. Que en primer lugar, miles de gracias a todo lo que nos has contado. Has estado a punto en muchos momentos de dejarme sin el discurso, pero te lo agradezco porque así podré revisarlo de otra manera. Bueno, solo quería darte las gracias, felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo y solo añadir una cuestión. Lo que decías de las catedráticas de historia. Son justamente las ramas más tradicionales donde las mujeres han tenido más dificultades en acceder a niveles en la profesión. ¿Por qué? Porque están mucho más asentados todos los códigos de género dentro de ese campo de conocimiento. Suelen ser las ramas nuevas, léase desde psicología, antropología, que han aparecido después, donde ellos y ellas han entrado al mismo tiempo. En los otros, aunque efectivamente en historia y más en historia contemporánea, las mujeres son muchas, los hombres han sido más antes y entonces el freno lo ponen ellos. Es decir, que por ejemplo, en pediatría, que se decía que era una especialidad propia de las mujeres, pues tardaron en haber, pues yo creo que en el año 95 todavía no había ninguna catedrática de pediatría. Bueno, solo esa cuestión. Gracias. Gracias a ti, Pilar. Sí. Yo me adelanto solo a decir una cosa, es súper importante el recorrido que hace de historia de vida del antes, durante y después de la universidad, porque son realidades que la vida profesional de la realidad que tienen no se debe separar. Entonces, este recorrido que haces, a pesar de los datos, hay una teorización detrás que nos lleva a esto, a que es muy importante tener en cuenta los datos para luego teorizar esas realidades. Entonces, viene genial, es un grupo de mujeres distintas, muy heterogéneas, y eso viene fenomenal para discurrir qué pasa ahí. También es un dato, una clave importante. Y de Ángela decir que llega tardísimo, porque la excelencia de Ángela, Isabel y yo la hemos compartido como profesora, y el nivel de exigencia, la rigurosidad, o sea, comparado con otros profesores que hay en esa propia universidad, le da 1000 vueltas, tiene un nivel increíble, entonces llama muchísimo la atención que actualmente estemos todavía así. Pero bueno, eso es opinión. No, quizá para finalizar, si nadie tiene ninguna pregunta más. Hay una, vale, entonces os lo cuento. Era un comentario porque es que, claro, nos has abrumado con tantos datos, pero bueno, que yo creo que nos hacen pensar, hablabais de carreras como en Derecho, Filosofía y Letras, en Pedagogía. Hoy día todavía tenemos una segregación vertical increíble, siendo una profesión tan feminizada,
como en las capas superiores, es decir, cuando accedemos a la escalafón más alto, que es el de catedrática de universidad, vemos que ahí es donde realmente estamos todavía pues, muy atrasados o muy retrasados con respecto a otras titulaciones. Y eso es en pedagogía, estamos hablando de una carrera muy feminizada, la enseñanza siempre lo ha sido. Entonces, bueno, pues que esto no solamente es en derecho, ni en... A mí me han llamado mucho la atención las cifras de cómo hemos ido involucionando o hemos ido retrocediendo, ¿no? Cuando nos hablabas que en el año 2000 había un porcentaje y cómo en el 2021 en algunas carreras veíamos que las cifras de catedráticas es muy inferior, o por lo menos se va retrocediendo en esos avances, esas conquistas que se habían conseguido inicialmente años anteriores, o 20 años anteriores. Sobre todo en filosofía y letras me ha llamado muchísimo la atención que en el año 2000 hubiera un 33% y en el 2021 un 25%. Entonces, eso son, no sé, es cuestión de habrá que analizarlo. A lo mejor hablamos de conciliación, sobre el suelo pegajoso. Hay muchas... yo creo que ahora mismo tenemos muchas circunstancias que están impidiendo que las mujeres avancemos al mismo nivel que los hombres. De hecho, hay un estudio que, bueno, no voy a comentar aquí porque ya es tarde, es hora de comer, pero en la Complutense se ha hecho un estudio sobre todo en relación con lo que ha pasado con el COVID, en este periodo que hemos tenido de pandemia con las académicas y los académicos, sobre todo en la Complutense, y veíamos pues ese estudio que tú me decías, multiusos, donde ejercía esta mujer, la abogada, ¿no? que ha sido muy significativa en Aragón, ¿no? En Calatayud. Bueno, pues esto ocurría en muchas ocasiones en los hogares madrileños, en este caso estamos hablando de la Complutense, y donde realmente se ha visto la incidencia del COVID con un peso muchísimo más castigado para las mujeres que para los hombres. Se ha evidenciado algo que en el siglo XXI llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que hoy día las mujeres tengan que conciliar? O sea, que se han visto como, ha habido como una involución o retroceso respecto a las publicaciones, respecto a muchos avances que que a lo mejor de otra manera se podían hacer, porque las mujeres cuando van a sus lugares de trabajo y dejan a sus hijos, no las mujeres, las familias, y dejan a sus hijos en las escuelas, pues cuando todas las familias se vuelvan a sus casas, el problema es que ¿quién está conciliando con los hijos y con las hijas? Son las mujeres. O sea, seguimos todavía con el lastre y arrastrando todos estos estereotipos o estos prejuicios que hemos tenido a lo largo de la historia. Y yo coincido contigo, Belén, a mí me ha encantado porque desconocía pues toda la parte, bueno, pues todo este área, ¿no? Del derecho y de las ciencias procesales, es decir, de cómo ha habido mujeres que han destacado, como siendo una de las áreas que, bueno, pues que las mujeres han tenido también un protagonismo, pues efectivamente vemos que en el escalafón, en Aragón, en Zaragoza, pues bueno, han tenido una trayectoria y está muy bien visibilizar esos logros, ¿no? Y a esas mujeres, porque yo creo que, como tú me señalabas muy bien al inicio, habría que hacer algo transversal en todas las carreras para que todos los estudiantes pudieran conocer esa perspectiva de género y cómo han sido los orígenes de las universitarias, de cómo esos logros han costado tanto conseguirlos. Pues hoy día todavía todavía tenemos mucho que conseguir. No quiero ser pesimista, ¿no? en esta reflexión, pero los datos que ya os digo, este estudio muy reciente de la Complutense a mí me ha dejado muy fría, porque he pensado que, bueno, al final seguimos arrastrando los problemas que tenían otras generaciones anteriores, es decir, que no hemos avanzado tanto como hemos pensado y que las mujeres académicas, estamos hablando de profesoras de universidad, de las distintas, no hablo ya si son de ciencias sociales, de ciencias, sino que en general los datos son devastadores. Pero las mujeres han tenido que compaginar muchísimo más las tareas familiares que los varones. Y bueno, entonces pues han visto reducida su capacidad, han visto mermada su producción científica y académica, pues pues porque tenían que atender otras necesidades en la familia, no solamente de hijos o de hijas, sino de personas dependientes, que eso también es otro dato que no se ha hablado, pero que eso también ocupa mucho espacio a las mujeres, ¿no? a las tareas de cuidado que siempre han realizado las mujeres. Y bueno, es que me ha llamado mucho la atención y he reflexionado un poquito, no quiero extenderme más porque yo creo que habrá más gente que quiera participar y bueno, y también las horas no acompañan. Pero bueno, que muchas gracias, Belén. Muchas gracias a ti. Solo un apunte. Yo creo
que ha llegado la hora, ya ha llegado el momento de que volvamos la vista y echemos parte del peso o lancemos un guante definitivo a los hombres. Es decir, ¿por qué no avanzamos más? ¿Por qué parece que no acaba esto de arrancar, de conseguir una verdadera igualdad? A mí me llama mucho la atención, por supuesto, que en las ingenierías y las arquitecturas el número de alumnas sea tan bajo. Me llama mucho la atención. Pero también me llama la atención que, por ejemplo, en enfermería, en terapia ocupacional, las cifras de varones, de alumnos, de estudiantes masculinos que quieren hacer la carrera, que entran, que eligen esas carreras, sigue siendo ínfimo. Es decir, nosotras hemos dado muchos pasos en el camino, muchísimos, como ha quedado aquí claro. En parte de ellos nos han ayudado y nos han acompañado en el camino, por supuesto que sí, pero comparativamente hay tantos hombres que todavía no se han subido a este carro y no han entendido que la igualdad es un derecho y que la igualdad además nos va a beneficiar a todos. Os pongo este ejemplo, ¿no?, de las facultades, porque nosotras hemos penetrado en todas las facultades. Parece que nos queda ahí esto de la ingeniería y la arquitectura, pero llegaremos, estoy segura. Pero es que ellos no han penetrado en los que tradicionalmente se consideraban nuestros espacios, ¿no? La enfermería, bueno, parece que el magisterio un poquito más, ¿no?, pero a pesar de que siguen siendo… y sobre todo, ya no eso, ¿no? Eso me llama la atención académicamente, ¿no?, que parece que ellos no dan ese paso a que haya ahí una igualdad. Cuando además en las otras carreras nos estamos comiendo el pan. Es que estamos en 70% en la mayoría de ellas. Pero saliendo del mundo académico, en el tema de la conciliación. Es que no consiste en que nosotras, ¿no?, hemos llegado ya a ese punto, todo lleva su tiempo en la historia, pero hemos llegado al punto ya de que la conciliación no puede ser a base de un sobreesfuerzo de la mujer, de que hace la doble jornada, de que estamos dispuestas a pagar ese precio y oye, ¿queréis estudiar, queréis trabajar a la vez y llevar además la casa y los hijos? Adelante. No, ahora ya no es eso lo que queremos. Ahora queremos más, ¿no? Y hasta que ellos no se involucren, y además se involucren, yo lo digo en sentido positivo, de verdad. O sea, de verdad, porque creo que los hombres tienen unas potencialidades tremendas también para el tema del cuidado y de la educación de los hijos, de verdad, y además por propia experiencia. Es que mi marido muchas veces a mí me da 100 vueltas en algunas cosas con nuestras hijas, y eso que son 3 niñas. Creo que la tienen, pero es que están todavía ahí como aletargados. Y creo que no son conscientes de las alegrías vitales que se llevarían, además, conquistando estos terrenos. Nosotras ya hemos conquistado los nuestros. Es que ellos tienen que querer, y además en positivo, repito, conquistar esos espacios porque les conviene lo primero y porque es de justicia, por supuesto, ¿no? Y creo, desde luego, lo que te apuntas, que eso está muy presente en esta situación, ¿no?, que no llegamos del techo de cristal, el suelo pegajoso y tal. Ahí debajo se juegan muchas cosas. También tramas de poder, ¿no?, y de influencias y de tal en el mundo académico, por supuesto. El que tiene el poder pues invita a las cosas o coge bajo su manto a quien quiere. Pero también los temas de conciliación. Es que el mundo académico es muy complicado. Mucho. Bueno, yo 2 palabras. Una para agradecerte que sigas buscando. Belén es una rata de archivo, pero vamos, de las que no es frecuente. Y decir que en lo de la conciliación, de alguna manera, nosotras hemos conciliado toda la vida. Es decir, ahora el tema de la conciliación es para ellos, no es para nosotras, porque nosotras es una actividad que siempre hemos realizado. Y después, en el tema de lo de las cátedras, también hay que ver que a mí me llama la atención lo que pasa en vuestra Facultad de Filosofía y Letras, porque desde hace, Pilar, unos 10 años, el número de catedráticas ha subido significativamente, en minoría, pero significativamente, respecto a hace 2 décadas. ¿Y por qué ha sido eso? Porque hay una evaluación nacional.
Es decir, en cuanto el tema del acceso a las cátedras ha dejado de depender de los departamentos, de repente las mujeres hemos subido un 40% dentro de una minoría, ¿eh? Pero hemos subido un 40%. ¿Por qué? Porque ya no es mi departamento el que decide si yo puedo o no acceder a una oposición de cátedra, sino que a mí unos señores y señoras, entre comillas, que no me conocen, dicen, tiene 3 no sé qué y 4 no sé cuánto, por lo tanto acreditada. Eso nos ha favorecido un montón. ¿Pero qué nos dice? Cómo estaba de sesgada la selección anterior. Y otra cosa va a añadir Pilar. La otra cosa, espero que no se me vaya, que ahora me estoy despistando. No solamente es lo que ha favorecido el acceso, sino que lo que se pone en evidencia detrás de esa cuestión, y yo ya aquí me juego ya todo lo que tengo que contar mañana, os lo voy a seguir contando. Lo que se ve a continuación es que estas mujeres que sacan las cátedras en esta última oleada, llevamos todas una carrera muy retardada. Al estar tan retardadas las carreras, quiere decir que nos hemos jubilado nada más sacar la cátedra. Bueno, o poco después de sacar la cátedra. Con lo cual, ese porcentaje de crecimiento a partir de 2007, en 2020 se pierde. cae. No lo digo porque soy yo misma. No, pero eso es importante, ¿eh? El retraso en la carrera de las mujeres, mañana os contaré. Sí, perfecto. Y en esto también de la dependencia, de la conciliación, de nosotras dependen la infancia, dependen los dependientes y dependen los independientes. Porque son independientes en el mundo público, pero son dependientes en sentido clásico, ¿no? Sí. En el mundo privado. Y yo a veces digo, exactito que los adolescentes. Sí. Es decir, fuera, vamos, nadie les tose, pero dentro pues lo necesitan todo. Sí, no, solo añadir al hilo de eso que decías, que yo os iba diciendo pues cuál era su situación familiar de algunas de estas mujeres y tal, ¿no? Ponía casada, soltera, con hijos, tal, porque parece lo tradicional. Pero es verdad el apunte que estáis haciendo. Muchas de las solteras estaban cuidando de sus madres o de sus padres que eran ya ancianos, por ejemplo, y eran solteras, o de sus sobrinos. O sea que tampoco el tema de si tuvieron hijos o no tuvieron hijos es absoluto, ¿no? Hombre, da idea de una carga familiar fija, segura, pero no quiere decir que las que aparecen como solteras no tuvieran también la carga familiar, para nada, ¿no? Y me gusta mucho que haya salido, porque es algo que se me había olvidado aclarar. Quiero pediros perdón porque a mí esto me gusta tanto, me parecen tan interesantes y tan importantes todas, sí, y todos sus logros, que trato de volcar en cada conferencia, en cada ponencia dental, pues mucho de lo que he tenido la suerte de investigar y de conocer, y eso, y a veces pues igual os abrumo con protagonistas, con datos, con tal. Entonces, pues bueno, que trato de condensar a lo mejor mucho en demasiado poco tiempo para lo que es, ¿no? Bueno, yo creo que ya además los técnicos, los hombres que hay aquí presentes, han aprendido que estos son datos, no opiniones, que eso es muy importante. Entonces hemos hecho también gran labor. Con que nada, nos vemos a la vuelta. Estaba previsto a las 4 menos cuarto, pero igual, bueno, dejamos un poco más de tiempo hasta las 5 y cuarto, 5 y... Sí, por eso, queda a las 5 menos cuarto, pero vamos a retrasarlo un poco, yo creo. La primera es Isabel Escobedo, ¿verdad? Ya tiene luego que irse, pero bueno, le dará tiempo por eso mismo. Lo dejamos a las 5 y cuarto, si os parece bien. Vale, pues nada, nos vemos aquí a las 5 y cuarto y muchísimas gracias. Gracias.